Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Swift 5. Una vez que hemos pasado por las funciones, vamos a ver lo que serían otro tipo de funciones llamados closures. En español llano sería closures. Vamos a abrir nuestro Xcode para empezar a entender lo que son los closures. Como siempre, comando espacio, Xcode, File, New, Playground y ponemos el blank de iOS y ponemos closures. Muy bien. Entonces, dicho esto, hacemos la pantalla más grande y empezamos a ver lo que son los closures. Closures. Muy bien. No, o sea, closures. Ahí está. Es que uno ya se confunde con tanto término. Bueno, en primer lugar, hay que decir que un closure es una función que se puede guardar en una variable. ¿De acuerdo? Solamente, o sea, además de eso, se puede pasar como parámetro de una función y se puede pasar como variable de retorno de una función. Esto parece muy complicado, pero en realidad no lo es tanto si comprendemos bien la situación. Si cogemos una función que nosotros queramos crear, por ejemplo, para ver cómo se define un closure, veremos que, por ejemplo, si hacemos una función que sume 42, esto lo hemos visto en otro ejercicio, en otro vídeo, entonces decimos, pues mira, una función que sume 42 va a tener una variable número, o sea, int, ¿no? Entonces vamos a coger número de tipo int. Y, bueno, en realidad, bueno, lo vamos a hacer así, sí. Y va a devolver un int. Y vamos, esto es una función que ya hemos visto, nombre de la función, parámetro de entrada, devuelve un int. Le decimos, oye, return número más 42. ¿No? Esta es nuestra función sumar 42. Pues si nosotros entendemos bien el compilador de Swift, Swift convierte este sumar 42 en un closure. Todas las funciones que se hacen en Swift acaban siendo closures. Entonces, ¿cuál es la sintaxis del closure? ¿A qué convierte sumar 42 el compilador? Pues dice let sumar 42 closure, lo nombra así para que lo veáis, ¿vale? Coge una variable, la mete y dice abro llaves, ¿vale? Un closure está siempre dentro de una llave porque al final es como si fuera una variable y declaramos los parámetros del closure. Le decimos número de tipo int que devuelve un int y en vez de abrir llaves para meter sentencias dentro del closure decimos en y ahora metemos return number, return número más 42. Bien, y se cierra la llave. Esta función se convierte en el compilador en esta variable. Y tú me dirás, ¿y cómo se llama a esa variable? Pues tan sencillo como podemos poner sumar 42 y le pasamos el número 8, o le podemos decir sumar 42 closure y le pasamos el número 8. Vamos a ejecutar nuestro código. Evidentemente,
evidentemente aquí hay una cosa que falla, y es que si ponemos número en la declaración, nos va a pedir que establezcamos que le digamos que número es igual a 8. Esto se soluciona dejando la variable número, poniéndole un guión delante, de tal manera que a partir de ahora no nos pedirá el nombre del parámetro, sino que con introducir el parámetro es suficiente. Evidentemente, si yo pusiera 8.0, que es un double, me dirá error porque no puede convertir un tipo double en un int, ¿vale? Entonces, tendremos que castearlo, que como bien sabéis sería int y iríamos 8.0. Entonces estaríamos casteando el double en un int y el compilador no daría problemas. ¿Vale? Esto es un ejercicio que hacemos ya que estamos para repasar. Entonces, ejecutamos nuestro código otra vez y cuando se termine de ejecutar, pues obtenemos que la función sumar 42, cuando se la llama, suma 50, al sumar un 8, suma 50, tenemos, fijaos, lo que vale, lo que está dentro, el resumen, diríamos, que hace Swift de esta variable función, ¿vale? Pues, si veis, dice algo que recibe un int y da un int. Esto es mucho más fácil de interpretar para el compilador. Por eso a nivel de memoria, por eso y de gestión. Por eso convierte la función en un closure. Bien, como veis, las dos funciones dan 50 y repito que podríamos haber puesto directamente aquí 8, o sea que llama a las funciones de forma similar y el resultado seguiría siendo 50 en las dos. Bueno, pues vamos a ver entonces claramente cómo es la estructura de un closure. Siempre tendremos que poner primero el nombre de, o sea, las llaves. Lo voy a hacer ahí está, en código comentado. Entonces, sería llaves y ahora en la declaración sería parámetro, tipo de parámetro. Si hubiese otro parámetro, por ejemplo, param2 con su tipo de parámetro. Si le añadimos... no, aquí no hace falta añadirle el guioncito. Bueno, param2 tipo de parámetro. Si devuelve algo, ¿vale? Entonces, tipo parámetro retorno. Y ahora dentro, pues, sentencia de código. Vale, este sería el mismo esquema que tenemos en estos. Entonces, esta es la declaración del closure. Entonces sería parámetro con su tipo de parámetro. En este caso no hay un segundo parámetro. Nos saltamos a parámetro de retorno, que en este caso sería int en sentencia de código. Como hemos puesto un tipo de parámetro de retorno, tenemos que poner return parámetro retorno, que puede ser directamente ejecutar la sentencia de código en el return o crear una variable y luego ponerla, ¿vale? Este sería el esquema del closure. Vamos a ver aquí, esquema closure. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver
algunos ejemplos de cómo los closures se pueden pasar, por ejemplo, como parámetro de entrada. Entonces, si yo quiero pasar un closure como parámetro de entrada. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestras funciones aquí declaradas, vamos a copiarlas aquí abajo. ¿Vale? Tenemos sumar 42. Vamos a crear otra que sea una función sumar 10. Le vamos a pasar un número tipo int y va a devolver un int. Y le vamos a dar, pues igual que arriba, número más 10. Perfecto. Y ahora vamos a crear una función, pero le vamos a pasar un closure, ¿de acuerdo? Entonces, atentos. Una función, por ejemplo, aplicar la suma, ¿vale? Voy a poner específicamente para que se entienda, aplicar la suma. Nosotros declararíamos de esta manera cualquier función, ¿no? Aplicar la suma, aquí el parámetro y aquí el parámetro de salida. Pues parámetro de entrada, parámetro de salida. Vamos a completarla, pero en vez, entonces, en vez de introducirle parámetros de entrada como si fuera un número int, vamos a meter un closure dentro. Como salida, para abreviar, metemos que va a sacar un int, porque va a ejecutar nuestro closure, y vamos a ponerle que el parámetro de entrada sin nombre es una función, por ejemplo, nombre función, y ahora empezamos a meter lo que sería el closure, y le decimos función que recibe un int y devuelve un int, como bien sabéis, perdóname, esto es que es lioso, está para mí, que devuelve un int aquí dentro with número de tipo int, abrimos llave y le decimos retorna función con number. ¿Por qué estamos declarando esta función? A ver, ¿qué pasa aquí? Me comenta Swift que tengo que ponerle que función es de tipo int, es de tipo función que recibe un int y devuelve un int, ¿vale? Entonces dice, bueno, aquí dice que me falta una coma. No, esto no falta ninguna coma. Entonces sería función int que devuelve un int con número int. A ver, que me he equivocado, parece ser. Entonces, vamos a aplicar lo que acabamos de ver a una función que se llame, por ejemplo, ejecutar suma, ¿vale? Y entonces vamos a decirle que como parámetro de entrada va a recibir una función que recibe un int y devuelve un int, ¿vale? Como parámetro, o sea, el primer parámetro es una función que recibe un int y devuelve un int,
Y un número with número de tipo int, con lo cual tendríamos un parámetro llamado función, perdón, que en realidad es un closure, que es una función que recibe un int y devuelve un int. Insisto, la función ejecutar suma recibe como primer parámetro una función, un closure, que, si queréis vamos a poner función closure para no liarnos, que recibe un int y da un int. De hecho, esto es un esquema de esta función. Una función que recibe un int y devuelve un int, que es lo que le vamos a pasar más adelante. ¿Vale? Y luego un número, esta variable with lo que hace es hacer un label sobre la variable parámetro. A efectos prácticos, lo único que nos dice es que le estamos pasando un segundo parámetro de nombre número. Bueno, entonces cerramos con este paréntesis los parámetros de entrada. Le decimos que esta función devuelve un int. Abrimos la llave de la función, ejecutar suma, y le decimos que devuelve un int, ¿no? Pero ese int lo vamos a devolver ejecutando función closure y metiéndole dentro el número, ¿de acuerdo? Entonces miramos, repasamos con cautela. La función ejecutar suma recibe como primer parámetro de entrada un closure que recibe int y devuelve int. ¿Vale? Bien. Y como segundo parámetro de entrada, una variable tipo int de nombre número. ¿De acuerdo? Bien. La función ejecutar suma devuelve un int. ¿Vale? Esta sentencia significa eso. Y dentro de la función ejecutar suma ejecutamos la función recibida como closure, la función closure, el closure si queréis, el closure recibido como primer parámetro, y dentro de él introducimos el int recibido, el int número recibido como segundo parámetro de la función ejecutar suma. Creo que ahora sí se ha entendido mejor, ¿no? Entonces, este sería el esquema de esta función que ha recibido un closure como parámetro. Bueno, pues el siguiente paso que vamos a tener es ejecutar la función, ejecutar suma. Ya le vamos a decir ejecutar suma, le vamos a introducir la función que no es otra que sumar 42 y sumar 10, porque al final es una función que recibe un int y da un int, entonces sería sumar 42 con, veis que aquí el with este que hemos puesto, esta declaración, viene a significar que cuando nos pide parámetros de entrada, pues lo hace más bonito. Entonces dice sumar 42 con el número tal, ¿no? Entonces al final es una forma de etiquetar el parámetro que vamos a tener. Podríamos haber puesto from también,
Entonces aquí sería un from, pero esto sería lo mismo, o sea, from int, necesita un int, ¿vale? From int, pues le podemos poner 8, que era lo que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, volvemos a poner with, que queda más bonito en este caso, ¿vale? Sumar 42 con 8. Y ahora ponemos ejecutar suma, sumar 10 y le pasamos un 8. Total, si aquí nos podemos fijar en una cosa interesante y es que no le estamos pasando ningún parámetro a la función sumar 42. Porque de hecho le hemos dicho en la función ejecutar suma que le vamos a pasar una función closure o una función que él traduce a closure que recibe un int y le da un int. Pero esto, o sea, realmente la ejecución de esta función está aquí. Con lo cual, nosotros al introducir suma 42 cumplimos, o sea, al pasarle el nombre de la función sumar 42 cumplimos este estándar porque sumar 42 es una función que recibe un int y devuelve un int. Y cuando la ejecutamos le estamos pasando el número que le hemos pasado como segundo parámetro a la función ejecutar suma. Por lo tanto, sería ejecutar suma. Esto nos tiene que dar 50, igual que antes. Y esto nos tiene que dar 18. ¿Vale? Vamos a ejecutar el código. A ver qué pasa. Vale, una vez ejecutado, vemos que efectivamente estas dos variables, la ejecución de la función ejecutar suma nos devuelve 50 y esta ejecutar suma del sumar 10 nos devuelve 18. Pues acabamos de ver un ejemplo donde le pasamos como parámetro de entrada una función closure que no deja de ser una manera de declarar una función como parámetro de entrada. O sea, realmente para declarar el parámetro hemos hecho un closure, pero lo que hemos hecho es traducir a closure la estructura de la función sumar 42. De hecho, yo podría hacer otra función troll, ¿no? Vamos a decirle función troll, que recibe un int, ¿vale? Un int, un número, es que no quiero poner nombres raros a las variables, y que da un int, que devuelve un int, y pasa del int, ¿no? Y devuelve 0. Y esto también lo podríamos hacer, le podríamos decir ejecutar suma. Vale, aquí me ha faltado esto. Vale, ejecutar suma. Y le decimos función troll, sin paréntesis, with 9 y la suma de esto, aquí hay que poner una coma entre los dos parámetros, y la suma de esto no dejará de ser 0. Aquí está 0, porque es que la operación que yo hago es devolver un 0. Entonces yo, aunque le paso el nombre de la función y le digo con el número 9, pero yo aquí no utilizo el número 9. Entonces, bueno, pues creo que se ha entendido y vamos con el siguiente vídeo para entender un poco más cómo utilizar closures en otras situaciones. Pues nada, espero que os sirva.